Bueno, le damos la bienvenida a la conferencia Miniaturas, primer disco de la Orquesta Sinfónica de Mujeres, Celia Torra. Esta charla es presentada por AES Argentina. Muchas gracias. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida. Continuamos con esta jornada de charlas de AES Argentina en Capper Show, a quien le agradecemos el espacio y, por supuesto, la amabilidad de siempre. Bueno, ahora vamos a continuar con este panel que tenemos hoy presente, encargado por Natalia Perelman, también amiga de la casa, que es productora musical, es ex directora del CIAM, miembro del Círculo de Productores e Ingenieros de los Latin Grammy y fundadora de la red multisonora RMS, a quien también les mandamos un saludo. Y Natalia es pionera entre las mujeres dedicadas a la técnica de grabación, mezcla y mastering de música en estudio. Además, también tenemos a Clara Parodi, directora de orquesta, de la Orquesta Municipal de José C. Paz, y la Banda Municipal de Escobar y la Orquesta Argentina de Mujeres de Celia Torra. También tenemos a Francisco Parodi, que es estudiante avanzado de la Ingeniería de Sonido en UNTREF, miembro de AES, y también queremos hacer una mención especial porque es ganador de la categoría 2 tradicional en estudio que se realizó en la LAC en Bolivia, que también fue a presentar por allá, así que nuevamente felicitaciones. Y bueno, también por último y por eso no menos importante, Bruno Marchetti, técnico, productor y músico, grabó este disco y muchos otros también, y realizó el mastering también del disco. Bueno, es el técnico del CIAM. Bueno, los recibimos con un fuerte aplauso y muchas gracias por su presencia. ¿Está prendido? Sí, ahí está. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias por estar. Gracias por este ratito que nos regala AES dentro del marco de esta feria tan importante, tan grande a nivel técnico, tecnologías, que es Capper, y que nos hagan un espacio para un proyecto con tanta arraigambre cultural, con mucho de técnica también, pero con el énfasis puesto principalmente en lo cultural, nos da esperanza, nos honra y bueno, nos copa poder contarles un poco lo que fue este proyecto que, lo vengo diciendo, es sin igual. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes, porque es en el país, hasta el momento, el disco de la primera orquesta sinfónica de mujeres. Por eso es un hecho histórico y merece esta atención, merece que se lo presente con bombos y platillos y mucho más. Y bueno, vamos a contar todo el proceso, no solamente los aspectos técnicos del mismo, y vamos a empezar entonces por lo que se empieza con cualquier proyecto discográfico, que es la producción, la preproducción y la producción. Y a cargo de esto estuvo Clara, que bueno, es la que va a iniciar la charla contando estos aspectos y después vamos a seguir con los demás. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad, agradecida y muy contenta de poder contar este proyecto que definitivamente se puede hacer porque es un trabajo colectivo y comunitario. No hay otra forma de poder demostrar como un proyecto que realmente es muy ambicioso por lo complejo, desde lo técnico, desde lo musical, desde la cantidad de instrumentistas que demanda. La única posibilidad es porque fue comunitario, fue colectivo y fueron distintos puntos y personas e instituciones que hicieron parte de esto. Algo así como un pequeño ¿quiénes somos?, ¿no? Bueno, el proyecto Orquesta Argentina de Mujeres es un proyecto autogestivo que nace en el año 2019, puntualmente convocado por la Fundación Mercedes Sosa, y lleva el nombre justamente de Celia Torra, que es la primer compositora, es una gran compositora, una de las pioneras, compositora, violinista, directora de orquesta, y fue la primera mujer en dirigir en el Teatro Colón, nada más y nada menos en la década del 40, con su propia música. Y acá yo hago un paréntesis porque es algo que a mí me interpela un montón. Ella
además de acá ha hecho una gran carrera en el extranjero, vuelve a la Argentina para armar un coro profesional de obreros de la fábrica Philips. Entonces siempre pienso si en la década del 30 eso no fue disruptivo. Entonces hay que llevar el ejemplo de Celia, que se encargó en abrir caminos para los demás y garantizar el derecho a la cultura para que todos y todas puedan acceder. Entonces un poco nuestro proyecto es llevar esa bandera, ¿no? de abrir ese camino. Y bueno, así fue que nos fueron, es decir, quien empezó con esta idea fue Cecilia Laiseca y Valeria Tártara, ellas me convocan, empezamos a armar este proyecto y una tarde nos juntamos con aquí presente Nelly Gómez, que en ese momento era presidenta del Foro Argentino de Compositoras, junto con Eva Lopsic, y dijimos, hay que hacer algo juntos con el Foro Argentino de Compositoras y con la Orquesta de Mujeres. Y ahí empezamos a soñar. La pandemia vino en el medio y como toda pandemia complica un poco, y en el 2022 pusimos a flote este proyecto, que es un ciclo de miniaturas, es decir, pequeñas piezas inspiradas en otra pieza. Entonces, lo que se hizo fue una obra de Celia Torra, que es de su suite incaica, esta obra que ella estrena en el Teatro Colón en la década del 40, el primer movimiento, que es en Piragua, y a partir de eso 13 compositoras pertenecientes al foro se basaron en hacer su propia obra inspirada o cómo se sintieron interpeladas con esta obra. Entonces es una manera es todo un gran ciclo que en realidad es un homenaje a Celia de manera continua, ¿no? Y con distintos lenguajes, porque bueno, ahí nos encontramos con la dificultad de tocar, porque bueno, una orquesta, somos casi 40 músicas, es un proyecto independiente, autogestivo, pero con distintas estéticas, ¿no? Desde algo folclórico, desde algo contemporáneo, desde algo para toda una orquesta de 40 intérpretes, desde algo de cámara para un dúo. Eso implicó, bueno, un trabajo titánico a tiempo reloj. Y ahí, en ese sentido, bueno, empezamos a hacer este proyecto y nos encontramos con esta gran persona también, que es Natalia Perelman, donde le acercamos esta propuesta de, tenemos una gran idea, que es hacer una obra sinfónica de obras completamente nuevas. Y también hago un paréntesis, la obra de Celia Torra, que se interpretó en el Teatro Colón, durante muchos años esas partituras se han perdido y no se interpretó nunca más. En el año 2021, el Instituto de Etnomusicología, Carlos Vega, reconstruye ese material por medio de Romina de Silio y se interpreta por la Orquesta Juan de Dios de Filiberto, la Orquesta de Música Nacional Argentina. Pero ¿así? Pensé que era de Lucía Sicos. Ah, sí, está. Lo dirigió una mujer también, sí. Entonces, pero no quedó ninguna grabación. Lo que se hizo acá en este disco justamente es la primera grabación de estudio, por lo cual queda ya resonando esta música también. Y así que es como también empezar a dejar un legado de música que había quedado perdida durante casi 100 años, ¿no? Bueno, y por último, esto que hablamos de quienes hacen arte y parte, es decir, nos acercamos con Nati, le acercamos el proyecto y no lo dudó. Es decir, voy a hacer así como el comentario. Me dice, venite un 28 de diciembre al CIAM. Yo, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, esto es una broma. No puede ser posible. Y fue posible. Pero bueno, justamente por estas voluntades y por decisiones de instituciones y de políticas públicas que esto permiten que se hagan. Y así de manera titánica fue, bueno, en marzo se tiene que grabar este disco, que es un disco de 14 piezas, de una duración de 1 hora y 20 de música, lo cual era un gran desafío. Y bueno, quienes también permitieron que esto sea posible fue el Conservatorio Astor Piazzolla y el Conservatorio Manuel de Falla, que nos permitieron utilizar las instituciones para ensayar, porque también implicaba dónde metemos una orquesta sinfónica para ensayar. O sea, son todas como imposibles si no se hace solo. Se termina el disco, un gran trabajo también, y ahora es como sacamos el disco. Y aquí tenemos a gran Celsa McGowan, que gracias al INAMU se pudo hacer también esta posibilidad de que con el agregador AMA se haga público. Entonces, de esta manera, todo este disco, todo este material es de acceso público para todos, ¿no? Entonces, cualquiera puede acceder y escucharlo de manera gratuita, que es lo más importante, que quede un patrimonio. Es decir, nuestra decisión y de todos los que fuimos arte y parte de este gran proyecto es que sea un patrimonio y un acervo cultural que quede para todos, y un poco siguiendo los pasos de Celia Torra, ¿no? Esa es un poco la idea de este gran proyecto. Y bueno, paso a Nati para que cuente un poco la parte más institucional.
Bueno, así como ya contó Clarita, apenas se acercó con el proyecto, por supuesto que no lo dudé, porque es con ¿no? Ahí está. Cabía dentro de los ejes que yo pensé que tenía que cumplir o tener un estudio público y federal, que son los de federalismo, inclusión y diversidad, que estuviera de alguna forma ligado a la pedagogía o a la educación, que hubieran ciclos y proyectos especiales. ¿A qué me refiero con esto? A programación cultural que no esté al alcance de qué sé yo, que no sea de tipo comercial, ¿no? Que por ahí no llega a difundirse porque no tiene impronta comercial, vamos a decirlo así. Que sean proyectos innovativos, ¿no? Que estén ligados a la innovación, que tengan alguna cuota de algo nuevo, algo que no se haya transitado y que, bueno, para eso está, digamos, ese espacio. Y también de investigación. Así que el proyecto que me acercó Clarita, para mí, cumplía por lo menos con ser inclusivo, ¿no? Porque era un proyecto que daba importancia a lo femenino, a la trayectoria, además de poner en el lugar que correspondía a Celia, ¿no? Como compositora, como directora, a la orquesta. Y era innovativo, estaba dentro de la innovación porque, bueno, el primer disco de una sinfónica de mujeres. Así que no lo dudé ni un segundo. ¿Qué es el SIAM? Bueno, además de eso, me cuesta un poco hablar porque no sé si sigue siendo, ¿sí? Lo fue durante los últimos 3 años. En el último año comenzó un proceso de vaciamiento. Yo ya no estoy más, o sea, tengo que hablar en pasado. Todo esto fue lo que hice y lo que hicimos con el equipo. Bruno, que está acá a mi lado, me acompañó durante estos años. Él sigue siendo técnico del estudio, pero bueno, en este momento está vaciado de contenido, no se está haciendo nada. O sea, la gente va y bueno, se cumple con horario sin generar material ni nada, material cultural, ¿no? Y durante, llegaron a ser 3 años, pero le metimos pata, hicimos un montón de cosas. Hicimos un ciclo de clases maestras. Me da un poco de cosa porque hasta hace unos meses todo esto estaba en línea y se podía encontrar, ¿sí? Estaba abierto al público, subido en las redes. Y se bajó todo este material, ¿sí? No está más. Comenzamos la construcción de un banco de sonidos autóctonos. Llegamos a tener una cantidad de sonidos muy, muy, muy grande de aerófonos y de cajas andinas. Y bastantes ritmos folclóricos, distintos ritmos folclóricos, o sea, que están compuestos por un ensamble, ¿sí? que tocan todos los instrumentos que son pertinentes a los distintos ritmos. Hicimos 2 documentales. Hicimos un documental sobre las mujeres en la música y en el estudio de grabación. Hicimos un documental sobre una de las convocatorias que se lanzaron desde el SIAM, que las hicimos juntamente con INAMU. En esas convocatorias eran públicas y federales. Se seleccionaron 24 proyectos en cada una que terminaron viajando. O sea, se financió el viaje de estos proyectos seleccionados y pudieron grabar, siempre teniendo en cuenta la diversidad, que es otro de los ejes también que siempre tuvimos en cuenta en el SIAM, la diversidad de géneros, la diversidad de identidades, la diversidad de todo lo que se pudiera, digamos, de conformación de los proyectos, dúos, solistas, bandas, bueno.
Tuvimos infinidad de visitas y clases educativas en el CIAM. Bruno es uno de los que siempre recibía y daba clases a los chicos, a las universidades. Es importante también comentar que el CIAM es el único estudio público del mundo en tener sonido inmersivo, ¿sí? Teníamos un sistema Dolby Atmos y lo seguimos teniendo. Es público, o sea, es de todos, está ahí. Está en nosotros de alguna forma exigir que eso se siga usando, ¿no? para lo que fue ideado. Y también es el único estudio público de esas características tecnológicas más allá de lo inmersivo, ¿no? Porque es un estudio de primera línea de producción, digo también, ¿no? O sea, por los micrófonos, por los sistemas de monitoreo, por las salas, por la acustización, es decir, que reúne todas las características que tienen los estudios de primera línea. Así que es único. Hicimos un ciclo de orquestas infantos-juveniles, en donde participaron orquestas muchísimas del conurbano, porque les era justamente posible acercarse, pero también vinieron orquestas, por ejemplo, de La Rioja, o bueno, más lejanas en la provincia de Buenos Aires, no solamente del conurbano. Y hace un año más o menos diseñamos un proyecto que estuvo buenísimo, que lo pudimos presentar en una de las ferias de Tecnópolis, abiertas al público, en donde diseñamos una aplicación en donde el público general, sin conocimientos de audio, podía aprender sobre la diferencia de un audio estéreo, un audio inmersivo, y después tenían la posibilidad de solear, ¿no? Veían un video y tocaban, por ejemplo, a ver el bajo cómo suena, y podían escuchar a ver cómo sonaba un bajo en solo, o la voz en solo, o una sección de cuerdas. Entonces, bueno, ahí estábamos también de la mano de lo tecnológico, la innovación y la pedagogía. Pasaron 1.400 artistas aproximadamente, son aproximados, ¿no? Pero más o menos, Realizamos 108 piezas audiovisuales. Llegamos a registrar 1.525 samples para el banco de sonidos. Pasaron 25 instituciones educativas por el CIAM. Llegamos a terminar 135 proyectos de los que se presentaban, y que nos llegaban de todas partes, digamos, de instituciones públicas, de organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, como la del Foro Argentino de Compositoras, y siempre la selección era filtrada principalmente por estos ejes que les comentaba al principio, que tuvieran que cumplir algo y que además lo que se hiciera pudiera tener un impacto colectivo inmediato, ¿no? O sea, no fue un estudio que trabajó en pos de proyectos individuales ni particulares, sino siempre se mantuvo el espíritu de lo colectivo. O sea, era de todos para todos. Hicimos 2 discos dobles del Cancionero, de la mano de INAMU. Hicimos una charla orientativa sobre las distintas, eso fue la primera vez que se hizo, que yo supiera. Logramos que nos visitaran las principales cabezas de las carreras de las universidades públicas de muchísimos puntos del país, de las carreras de sonido, y nos contaran cuáles eran las particularidades de esas carreras. O sea, eso es información muy valiosa y también inédita. Pasaron 14 orquestas, es un montón, porque es mucho trabajo. Bueno, Clarita algo ya contó, ¿no? Que lograr que todos los integrantes de una orquesta puedan coincidir con los horarios de la grabación, los previos de los ensayos, las jornadas tan prolongadas, porque la mayoría son docentes, son estudiantes, así que parecen números así chiquitos o no demasiado impactantes, pero cuando uno se pone realmente a pensar en todo
toda la cantidad de horas de trabajo y de calidad humana volcada a todos estos proyectos, la verdad que bueno, yo estoy principalmente agradecida de que me tocó, tuve la oportunidad de llevarlo y de que me acompañaran personas hermosas, ¿no? para hacerlo. Estas son algunas de las fotos, ¿no? Pudimos recuperar algunos repertorios nunca antes grabados, como de algunas comunidades afroporteñas. Nos visitaron organizaciones civiles de carnavales de Humahuaca. Hicimos un disco doble de marimbas, o sea, de folclore tocado en marimbas. Una locura. Ahí está el registro de las cajas. Nos acompañó la Sinfónica de Ciegos, la Sinfónica Nacional de Ciegos en distintos proyectos. Y ahí abajo también tenemos un proyecto de investigación que, bueno, hay algunos resultados, ¿no? de acústica, de medición y demás, que trabajamos junto con el LAL, ¿no? Con el Laboratorio de Luminotecnia y Acústica, es el nombre, de La Plata. Así que bueno, también pudimos realizar algo de investigación que es de por sí también complicadísimo. Mínimamente para que tuvieran una idea de cómo también proyectos como el de miniaturas es posible que se realicen, porque la verdad, si no, es realmente muy complicado o imposible. Bueno, eso nada más. Te doy la palabra para contar un poco la parte técnica del proyecto. Él es Bruno Marchetti. Bueno, hola, gracias. Qué raro que es hablar en el micrófono. Trabajo por el otro lado. Sí. Bueno, voy a contar un poco la dimensión más técnica del proyecto, cómo lo resolvimos. Yo vengo en representación del equipo técnico del CIAM, que se compone de Seba Consigli, también el otro técnico, y Blas Vicio, nuestro asistente. El disco lo grabamos con Blas igual nomás. Seba creo que estaba justo de vacaciones. Seba vino en la última grabación, la que hicimos Vino, en octubre. claro, en la de... sí. Pero bueno, cuando nos llegó el proyecto, hubo unos días de pensar y de... Claro. ¿Cuántas músicas son? Eran 14 obras. 14 obras. Sí, 36 contábamos músicas. 36 instrumentistas Y sus instrumentos. y sus instrumentos. Y además que cada obra tenía un orgánico, una instrumentación diferente. Como dijo Clary al principio, había obras para orquesta sinfónica, había dúos, había arreglos de cámara. Entonces, y también pocos días. Entonces, ahí nos encontramos con dos limitaciones que quizás el CIAM limitaciones técnicas no tiene, porque contamos con 32 canales para grabar en simultáneo y más de 32 micrófonos y de primera calidad. Pero bueno, en este caso las limitaciones eran del espacio, porque no entrábamos. Encima había una obra, por ejemplo, Un día antes pusimos las sillas, me acuerdo que hicimos como el ensayo de ubicar las sillas con chelo 1, chelo 2, con los papelitos, como para ir y teniendo en cuenta el atril, el pie con el micrófono. Así que bueno, ¿te acordás que en un momento, no sé, no funcionaba un auricular o algo y era tipo pasar caminando entre todo milimétrico? Así que podemos volver al plano del CIAM. Bueno, ahí está. Eso es el plano del CIAM visto desde arriba. Tenemos el control. Lo que está en colores son los espacios en donde estaban ubicadas las músicas. La sala principal, que es la que está resaltada en amarillo, tiene unos 7,5 metros por 6. Lo que nosotros decidimos en ese momento fue ubicar a la masa de la orquesta todo lo que es vientos y cuerdas en la sala y usar los isoboot, que son 3, para aislar lo que quizás podía generarnos más inconvenientes en la mezcla,
que necesitábamos por ahí tener más control, que eran los kits de percusión y los contrabajos. Lo que hacíamos también para el retorno era grabar con las puertas de los ISOs abiertas. Bueno, ahí dependía un poco de la obra también. Había obras en los que la percusión ellas tenían que escucharla más, entonces abríamos. Todos adentro con una obra espectralista donde se buscaba que el parcial armónico sea... perdón, ahí está mejor. Que el parcial armónico sea el resultado final. Entonces, si se grababa por separado, la parte espectral se perdía por una cuestión de armonía. Claro. Incluso una parte de la percusión tenía que tocar dentro del piano, así que hubo que decir, bueno, ahora tenemos que meter no todo lo que estaba separado, sino todos acá adentro. Ese fue porque suceden cosas en el aire. Claro, es decir, cómo se genera el efecto, que eso tenía que tomarse de los overheads solamente, porque si no, se perdía la esencia de la obra como tal. Claro. ¿Qué más? Bueno, con la cuestión del espacio, eso hubo que pensarlo bastante. Y después, la otra limitación era la del tiempo. Porque ya de entrada sabíamos que no íbamos a llegar a grabar todo. Entonces, se pensó el microfoneo y todo el armado de una manera que sea lo más versátil posible y que entre obra y obra haya que hacer la menor cantidad de cambios posible. Entonces, cuando terminábamos de grabar una pieza, por ahí había que cambiar un par de micrófonos y ya. O sea, lo pensamos de esa manera. ¿Querés pasar al...? A ver. Bueno, ahí se ven algunas imágenes de la grabación. Bueno, estos eran ensambles más chicos. El de la izquierda era el dúo, piano y saxo. Eso fue lo último que hicimos, ¿no? Fue la jornada del martes. El martes. El día del medio. Ok. Pero bueno, ven que está grabando el dúo y a la vez tenemos todos los micrófonos ahí repartidos por la sala. Piano, tocando percusión adentro del arpa del piano. No me enteré de eso. No conté. Bien. Sí. Son... Sí. Seguramente Una consulta, ¿qué micrófonos están usando? ¿Son SM81? Sí, ahí los lápices que se ven de diafragma chicos son... algunos son 81 y otros son 184 de Neumann. Ahora, si pasamos, está la lista de... Ahí está el listado de micrófonos Cypress que armamos para... Este es el armado inicial que pensamos, que después fue variando, fue cambiando, con movimientos mínimos, pero bueno, eso fue lo que armamos principalmente. Nosotros en el CIAM las orquestas o los ensambles de cámara solemos grabarlos con Deca, pero bueno, en este caso no entraban porque estaba el vidrio de la pecera y una violinista ahí arrinconada. Así que optamos por captar los ambientes con una Blumlein, con Roger, que los tenía Clary arriba de su cabeza, aprovechando el espacio, claro. Bueno, después, ahí se ven los 184. Optamos por tomar de manera puntual las cuerdas. O sea, había un micrófono de ambiente, pero después tomábamos uno de los primeros violines, uno de los segundos violines, una viola. De cada grupo tomábamos un puntual para tener después el refuerzo. En algunos casos se duplicó, ya no me acuerdo si duplicamos. No duplicamos. Ok. Y después, bueno, la parte de maderas y vientos las tomamos con estéreos. Duplicar, bueno, en general una cosa que hacemos cuando grabamos orquestas es grabar con micrófonos puntuales a uno de los instrumentistas. Por ejemplo, tengo un grupo de 6 violines que tocan una línea. Yo, si no tengo 6 micrófonos para tomarlos a todos,
puedo tomar una toma ambiente y uno de los violines, en general el que mejor afine, mejor tempo tenga, mejores condiciones musicales tenga, se microfonea puntual y después sobre lo grabado se hace un overdub del mismo violín para tener masa sonora. Eso se puede hacer múltiples veces. Obviamente no hay que monitorear, tener todo armado. Claro, sí. Bien. ¿Qué más? No, vuelve porfa. Bueno, después algunas cosas para tener en consideración. Nosotros solemos procesar bastante. Hay algunos procesadores en el SIAM, pero bueno, con una orquesta por ahí lo que más se busca es la fidelidad de lo que está sonando en la sala, entonces directamente tratamos de no procesar tanto, salvo el bajo, que fíjense que el contrabajo había 3, que al contrabajo 1 lo tomamos con un micrófono de Audiotécnica que es doble, que tiene condenser y dinámico a la vez, y eso fue a los únicos 2 channel strip que tenemos en el SIAM, que es un Manley Voxbox y un Avalon 737. Ahí en ese caso lo que hicimos fue uno de los 2 procesarlo. En general vemos en el momento cuál nos gusta más y lo dejamos como está, y el otro le damos grave, le damos ataque y lo comprimimos un poco para tener una señal por ahí, una opción más controlada para la mezcla. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Sí. Lo grabás con 3 micrófonos. Espera. Gracias. Te consulto, ¿lo grabás con 3 micrófonos diferentes, el mismo instrumento? No, ahí en ese caso son 3 contrabajos distintos. Ah, bien. Que estaban en los ISO Boots. Si querés, volvamos al planito. Y si procesás Ahí está. uno sí. Por ejemplo, me acuerdo que en el verde, que está abajo, que es el más larguito, tiene casi 4 metros, pusimos 2 de los contrabajos, y en el azul del medio pusimos el contrabajo 1, que era como el líder, por así decirlo, para tenerlo aislado solo, de manera que en la mezcla, si no sé, había algún inconveniente con los otros 2, directamente podían mutearse y usar una línea de contrabajo que esté bien, para tener los graves bien definidos. Bien. ¿Y el procesamiento? No me quedó claro, si procesás los 3 o procesás uno solo. Bien. Los 2 contrabajos que estaban en el ISO verde estaban captados con un micrófono cada uno. Y al que estaba solo, al líder, al contrabajo líder, lo tomamos con un micrófono que es una Audiotécnica 2500 se llama, que es un solo micrófono con cápsula de condenser y de dinámico en el mismo aparato. Entonces te entrega las 2 señales. Esas 2 señales iban una a cada channel strip. Entonces lo teníamos como tomado con 2 micrófonos. Una de las 2 señales la procesábamos. La comprimíamos un poco y le damos graves y ataque en general, definición. Gracias. Y la otra quedaba clean. Sí, bien. Gracias. Bueno, y acá un ejemplo de uno de los armados para una pieza específica que creo, no sé si esta la van a pasar. Bueno, para que vean, ¿no?, la diferencia de armados que teníamos. Acá en este caso tuvimos que agregarle, por ejemplo, al contrabajo un micrófono vocal, porque la contrabajista hacía unos ruidos, ¿no? Bueno, todo esto se armaba en el momento a las corridas, porque estábamos con el tiempo. Claro. Claro. Bien. Bueno, sí. Este
Una consulta, ¿por qué un 81 para la voz del contrabajo? Más que nada para tomar también, además de la voz y de los sonidos que provoca, parte de la resonancia del contrabajo. Bien, porque era uno de los micrófonos que teníamos ahí y dale que hay que grabar, que se tiene que ir, tipo. Sí, era todo así. Sí, pero también pensá que nosotros por ahí en un día grabábamos 3 piezas de estas. Y era tipo, lo que yo pensé fue, ok, tengo que tratar de pachear y despachear lo menos posible porque me queda algo mal y cuando vuelve la sinfónica, imagínate vos 40 pibas ahí esperándote a que conectes todo, o sea, quemado después de una sesión larga, o sea, 8 horas por sesión, sí, como que a veces era, bueno, ¿el 81 funciona? Sí, dale. Claro. Sí, tratar de hacerlo lo menos móvil posible, claro. Es que el tiempo es clave, ¿viste? En el tema de producción es lo más importante. Tienen que terminar de grabar. Entonces, a veces la excelencia atenta contra eso que es lo más importante, que lleguen a grabar las 14 piezas, que se pensó en 3 días. 14 piezas de ese nivel, aparte no estamos hablando de 3 minutos, algunas piezas, ¿cuánto? 5 minutos y pasada 1, pasada 2, pasada 3, o sea que hay que resolver rápido porque lo importante era que terminaran en el plazo que, más allá de lo importante también que son los tiempos de estudio, que dice, bueno, hasta acá pactamos, es el tiempo en el que las músicas podían estar en el lugar, ¿viste? Eran, o sea, 30 y pico de personas que pudieran coincidir, entonces... La afinación de los instrumentos también, que cambiaba con el aire acondicionado. Sí. Perdón. Los instrumentos son muy tiranos en ese sentido. Entonces tenías, bueno, el violín, hace calor porque éramos 35. Subime el aire, no, pero se me raja el oboe, bajame el aire. Nos estamos muriendo. Así que por era, entraba, subía el aire, entraba. Y eso hace que la afinación subía y bajaba. Que es al revés, es decir, los instrumentos de cuerda cuando sube y de los vientos baja o viceversa. Entonces, la temperatura hacía un efecto inverso entre vientos y madera y eso implicaba que era, nos volvimos a desafinar, vamos de vuelta, y el calor humano de 35 personas ahí adentro que le pone un plus también, así que bueno, esas cosas en una jornada larga, y por ejemplo el segundo día era el más complejo desde lo técnico porque era el que nos quedaron formatos muy distintos, era quinteto de cuerda, viento, percusión y voz, orquesta completa, entonces era pensar la forma más dinámica pero con un orgánico muy variante. Entonces bueno, ahora entra este grupo sale, había un clarinete que estuvo, pobre, la cargábamos ya 8 horas porque todas esas obras llevaban un clarinete, así que estuvo 8 horas adentro, así que era ya una casita para ella, pobre. Atada a la silla la tenían, pobre. ¿Cuál creen ustedes que fue el factor más condicionante o determinante a la hora de planear las sesiones? ¿O dónde estuvo el cuello de botella, si es que lo hubo? Porque entiendo que en semejante despliegue puede existir o se puede enaltecer la cosa virtuosa. Bien. Para mí, en el tema del armado, porque si vos me das a elegir, yo le hubiese dicho a Clary, bueno, grabemos primero todos los sinfónicos y después vamos reduciendo. Y para mí es muy fácil ir y voy sacando micrófonos y listo. Pero ella lo había planteado de otra manera porque lo que contaba, claro, el arte de combinar los horarios, ¿no? Combinar que estén, no es que teníamos la orquesta a disposición las 5 jornadas completas, porque laburan, estudian, entonces el desafío para nosotros fue ese, como tener un armado en el que tenga que mover lo menos posible las piezas. O sea, había cosas que directamente, bueno, ahora va percusión adentro del piano. Bueno, ¿hay violín en este? No, bueno, agarro el micrófono del violín y hago así. Y me anoto que
como mover lo menos posible, porque además imagínense la cantidad de cables. La pachera era toda una cosa así de fideos, terrible. Así que nada, para nosotros el desafío fue ese. Y después, bueno, otra cuestión fue el tema del monitoreo, porque no tenemos 36 auriculares en el SIAM. Nosotros en el SIAM tenemos, son 4 mezclas estéreo que pueden volverse 8 mezclas mono. A Clary, que dirigía, le dábamos una de las mezclas estéreo para que pueda tener la imagen de lo que estaba sonando, de lo que estábamos escuchando nosotros en el control bien. Pero bueno, después en los ISOs necesitábamos monitoreo, porque por más que tengan la puerta abierta o cerrada, peor, ¿no? Pero por más que esté la puerta abierta, igual hay cosas que se pierden, entonces necesitaban tener el retorno de lo que estaba sucediendo en la sala. Bueno, los ISOs además en el SIAM, algo que está buenísimo es que tienen unos ventanales gigantes, entonces todas la podían ver a Clary. Igual eso fue un desafío también. ¿Dónde ponemos a Clara? Para que la vean desde los 3 ISO, para que la vea la pianista, para que la vea... En control. Era tipo una cruz y si te moves medio metro para allá no te ven... Sí, eso también. Tuvimos que pensarlo un día antes. Y así todo era como, no te veo. Y así todo, no la veo. Siempre había alguna queja. Sí. Bueno, para el tema de monitoreo repartimos entre Clara y los ISOs y después todos los auriculares y cajitas que nos quedaban, que sobraban, se los dábamos a, por ejemplo, el primer violín, el segundo violín, como a los puntuales, ¿no? Para que las instrumentistas que estaban siendo grabadas de manera puntual tengan el retorno más fiel de la orquesta posible. Igual, de todos modos, siempre con un auricular y la otra oreja no. Como eso en las orquestas en general, en nuestra experiencia, es lo más cómodo que pueden hacer. Porque bueno, sucede algo en el aire también, ¿no? Es como un estilo de música que va mucho por ahí. Bueno, no sé si hay algo más, si tienen alguna pregunta más, si no, ya vamos con la cuestión de la mezcla. A ver. Hago 2, si puede ser, igual cortitas. Una, ¿dónde está emplazado el estudio este? ¿Ahí en mismo Tecnópolis? Sí, en Tecnópolis. Ahí mismo dentro del predio. Sí. Bien. Y el tema de monitoreo, justamente, vos le mandabas también una mezcla, al ser una orquesta, que yo tengo 0 experiencia, ¿vos le mandás también una mezcla del aéreo o lo resolvían de alguna otra forma? Depende, porque al tener los envíos separados, vos podés, por ejemplo, a la contrabajista que tenía que caer, por ejemplo, con el bombo legüero, te pedía, mándame bombo, que se escuche, y un poco de la orquesta. O sea, en ese sentido sí, tratábamos de dividir, por ejemplo, a las contrabajistas, hacerles una mezcla para ellas, después a la percu otra, y a las cuerdas la mezcla que restaba. Igual lo que más te aportaba era el aéreo, por lo que tengo entendido. Sí, depende. Depende porque ahí cada uno te puede pedir lo que necesita escuchar. Pero sí, en general lo que mandábamos era la Blumlein con lo que pasaba en la sala. Un oído sí, otro no. Claro. Por ejemplo. Sí, eso al mandarle mezcla mono ya lo resolvíamos porque se sacaban uno y no tenían ahí la diferencia de canales. ¿Algo más? Bueno, nos metemos le doy la palabra a don Francisco Parodi, que fue quien mezcló. Mezclé 11 temas. Después está Marcos Tejeda, que mezcló los otros. Yo estuve presente en las grabaciones, entonces un poco ya
tenía registro de cómo sonaban las piezas, cómo se quería sonar por parte de la orquesta, por parte de las directoras. Y bueno, un poco el proceso que se llevó fue esto de repartirse. Bueno, primero en realidad fue llegar a casa, vos me trajiste, porque lo de los apellidos no es coincidencia, somos hermanos, me trajo todo ese material y fue como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces como que empezamos a hacer la edición un poco, y bueno, uno se engancha con la edición. Empezamos con el tema los más chiquitos, con la milonga que era piano y saxo. Y nada, uno se engancha y después, bueno, le mete no solo a la edición, sino que, bueno, le agregás un poquito de la tapa de ganancias, después, bueno, qué tal si le pongo un ecualizador y qué sé yo. Y en eso llegamos a una premix que yo le puse y fue durante la primera semana, creo, que volvimos al SIAM a revisarlo dentro del estudio. Y bueno, ahí medio que se determinó este proceso de que vamos a hacer como un trabajo por stems por parte mía y de Marcos, donde íbamos a trabajar la sonoridad de cada grupo, ¿no? De lo que eran los vientos, de lo que eran las cuerdas, trabajar las automatizaciones, porque ya vamos a ver que los temas tienen muchos planos que van, que vienen y que hay que jugar mucho con eso para que se entienda la obra. Entonces fue medio que el proceso que pensamos era trabajarlo cada uno por su cuenta y después volver al estudio para lo que sería lo finito de las sonoridades, de alguno que otro proceso que le mejore la calidad al audio. Total, ya el audio sonaba increíble de entrada, entonces no había mucho más trabajo correctivo que hacerle, más que meterse en lo experimental un poco de que las obras planteaban. Así que nosotros hicimos como ese mastering por stems dentro del SIAM y después, bueno, Bruno terminó el mastering general. Ese fue un poco el proceso que llevamos a lo largo del disco. Un poco así fueron todos nuestros domingos, de que pasa un poco de que yo tengo experiencia con orquesta trabajando en sonido en vivo un poco, allá habíamos hecho un par de fechas. Meterse en esto era otro palo distinto, por más que un poco las horas las tenía escuchadas de los conciertos, era pensar otra cosa en la cabeza. Así que mi única referencia era Clary y la experiencia de cómo quería que suene, porque uno busca en YouTube cómo mezclar una orquesta y olvídate que no hay mucha data de eso. O sea, todo está para cómo sonar popero en las voces y en música contemporánea, como en algunos temas, menos había recursos. Entonces, la única referencia que tenía yo como a dónde llegar era ella, y un poco se buscó también desde un principio que suene como de la posición de las directoras. Entonces se respetaba un poco el espacio de los paneos, como si el que escucha está en el medio, parado en el medio del control room. Entonces vas a tener los violines a tu izquierda, los chelos a tu derecha, los vientos enfrente. Por eso el micrófono de ambiente. Sí, el micrófono de ambiente ayudó un montonazo en cuanto a ubicar los objetos. Entonces era como hacer una escucha en solo de lo que era el ambiente, de qué pasó en ese momento de la grabación, y después ir ubicando las fuentes puntuales en su respectivo lugar que suene cerca para que no haya problema de faz y todo lo demás. Así que la búsqueda de entrada fue por ahí, más que eso. No sé si... Bueno, podemos empezar a escuchar algo de música. ¿O quiero hacer una puntita antes? No, quería saber qué le sumó el Dolby, o sea, qué hicieron para mezclar. Sí, ¿qué le sumó el Dolby, aplicarle el Dolby? Esta fue en la de Yacurunas, están las dos versiones. Está la mezcla tradicional hecha en estéreo y después hicimos un proceso todavía más experimental de pasarlo al Dolby Atmos. Tengo entendido que si vos lo escuchás en Spotify, YouTube, se escucha el estéreo, la mezcla estéreo, y si lo abrís desde la plataforma de Tidal, ahí escuchás la versión... Está la versión inmersiva. Sí. Creo que ahí se escucha. Muy recomendable para escuchar. O sea, si había una pieza del disco para mezclar de manera inmersiva, eran las Yacurunas, me imagino. Y desde Celia también. Vamos a empezar por escuchar esa tal vez, ¿no? ¿Cómo podemos hacer aquí? Pongo el...
Tengo una consulta, Fran. Por ejemplo, ¿vos lees partituras o te sirve de algo, digamos, el hecho de tener a alguien que sabe como de lectura musical? O, Claro, por ejemplo, ese es mi problema. Yo no sé leer partituras, entonces era estar al lado de ella. Claro. A ver, se adelantó, se atrasaron los tiempos. En el proceso de edición fue más que nada eso. Estar con el score al lado todo el tiempo y empezar a interpretar los planos. En eso aprendí un montonazo. Sigo sin leer partituras, pero... Bueno, claro, no, porque por ahí las dinámicas y todo eso, como que viendo una partitura lo tenés como mucho más claro a la hora de Y poder que es muy importante. traducirlos, claro. Sí, tocará aprender. Si cierro acá. Fran, una consulta. Dígame. Al final utilizaron Dolby Atmos y terminaron definiendo como puntos en el espacio con cada parte con cada instrumento, digo. Fue todavía más experimental. En eso, en el Dolby Atmos, para este tema en particular, ahora cuando lo escuchen va a cerrar un poco la idea, fue algo de realmente jugar a lo que la obra pedía en cuanto al movimiento de las voces y demás. Acá abrí la otra, podemos escuchar un poquito esta. Sí. Porque me causaba como curiosidad, digo, bueno, si tenían tenían micrófonos específicos para los que mejor sonaban y, digamos, los que seguían el ritmo de la música. O sea, sí, pensé que por ahí los habían utilizado a ellos como objetos después dentro del Dolby, para definirlos en un espacio de tridimensional. No sé si me explico. Sí, creo que justo el tema este de Yakurunas era todo fuente puntual, no había ambiente. Entonces era más fácil eso, definir posiciones y todas las posiciones se mueven en todo momento. Ahí va. En la mezcla. Y la mezcla estéreo, sí, tiene bastante paneo en el plano horizontal que tenés, que te permite un poco de verticalidad. Un poco de juego. Pero en el otro fue llevarlo un poco al máximo, a todo lo que podíamos. Ahí va. Yo acá tengo los stems, por lo menos podemos escuchar un poquito. A ver, ojalá. Esto es desde Celia para la Celia. Este es el último tema del disco, que da un poco el cierre. Para que se vea esto.
Ese es un poco el cierre del disco. Termina así, a full. Perdón, Fran, te interrumpo, pero aquí tenemos la compositora, que es... No, ella me mira así de costado, pero un aplauso, que aquí está la compositora. Y que fue la que impulsó este proyecto, así que doble aplauso. Bueno, esto que escuchamos fueron como los stems que yo hice de cada grupo en su momento, que los llevamos al SIAM, hicimos como la última escucha ahí dentro del estudio para limpiar, para darle la última sonoridad que queríamos a cada elemento. Pero medio que el espacio ya estaba definido en cuanto al planeo de, bueno, dónde queríamos que estén los instrumentos en el eje. Y este incluso tiene mucho, yo soy medio desprolijo, como verán, pero tiene mucho trabajito de, bueno, en este momento el plano es que este instrumento es el que canta, decíamos, entonces tiene que estar más presente. O este juego del trombón era que va de un lado hacia el otro. Entonces también había... la obra daba mucho a uno poder expresarse como dentro de la técnica, a darle un poco dentro de las capacidades de uno, expresarse también y darle como otro sentido. Ser un poco parte de la obra, terminamos un poco haciéndolo, creo yo. Así que eso, después de trabajo mucho más técnico, también la idea de que suene orgánico, que suene natural, las grabaciones estaban muy bien. El trabajo que más hice yo fue en lo técnico, de ecualizar para que cada elemento más o menos no se pise con el otro, por más que después eso, le metíamos mucho juego de nivel, mucho automatización de volumen en momentos específicos. Lo más experimental, ponerle, fue creo que siempre en todos los temas era la percusión, para que suene un poco más imponente, le hacíamos algún que otro proceso de compresión más fuerte y qué sé yo, pero todo lo demás era que suene bastante orgánico, un poquito de ecualización y no mucho más. Creo que a los violines incluso le hemos puesto un poco más de compresión un poco más fuerte, pero no mucho más, la verdad que fue el trabajo. Después sí, también nos tomamos el trabajo de experimentar con varias reverbs, hacer un gran envío de todas las reverbs, y en cada tema se le buscaba como una dimensión distinta, algunas tipo cateral enormes, otras buscábamos que eran literalmente en una cueva, las reverbs de convolución, entonces también por todos lados había posibilidades para jugar, ¿no? Ahora les voy a mostrar perdón. Hola, ahí está. A las reverbs, ¿le hiciste una sola reverb y una mezcla de los envíos o varias por separado? No, por lo general una sola, general, de un solo envío, hace una reverb de convolución, que buscábamos una que nos guste bien. A lo sumo, en este caso, lo hice un poco más desprolijo, de haberlo puesto directamente en el canal, pero porque quería un plano capaz de algunos instrumentos que capaz habían quedado grabados y se escuchaban muy cercanos. Entonces, como que una solución rápida y sencillita fue tirarle la reverb común de acá. Pero era a lo que estábamos ahí en el momento, era bueno, funciona. Está bien, después sí, te perdonamos. Con Bruno lo hemos hablado. Pues. No, por eso que... No, está bien. Me hago cargo de no seguir la teoría. Yo hago una consultita más. Dígame. ¿El estudio aportaba su reverb? ¿Cómo sonaba las salas? Porque parece estar muy bien equipado por lo que se ve en las fotos. No sé Ahí, qué tipo de sonido tenía. No tiene una reverb muy larga el estudio, es bastante seco. Así que sí, en general le agregábamos. Se le agregó en la mezcla. Claro, sí. Del ambiente, los micrófonos de ambiente son bastante secos, si ya te entendí. Sí. Igual eso está bueno, no hace cosas extrañas, por decirlo de alguna forma, claro, no tenés ninguna... Los ambientes más los usé para lo que dije de poder ubicar bien los instrumentos, de cómo están en la sala. De que bueno, si los violines estaban acá, correlacionada, digamos, escuchando un solo los violines y después la toma ambiental para que suene en el mismo lugar. Como porque la idea era que siempre se respete la posición de escucha y va a ser la de la directora en el centro de la orquesta. Entonces para eso sí sirvió bastante.
y para darle cuerpo, darle dimensión también a todo, ¿viste? Sí quiero mostrar... Todos terminaron viendo el fondo. Es inevitable, ¿no? Después se los paso. Se perdió la seriedad, decís. No. Empezamos muy serios. Nadie lo vio. ¿Qué versión de Pro? Era la pregunta, la pregunta prohibida. Es Reaper. Es Reaper con una skin. Dijimos que esperemos que nadie pregunte. Pero estás sentado. Bueno, si hay alguien de Avid. Pero por favor que no sea ni de... que se apiade de nosotros. Bueno, no, ya que estamos acá en un ambiente técnico, me quedé con la intriga. ¿Qué hubieras hecho vos, Nati, para hacer desaparecer el instrumento que no sea aplicarle una reverb? No, sí, aplicando, pero es la forma en la que, o sea, mucha gente lo hace. Ahí está. Lo que pasa es que al enchufarle directamente la reverb, o sea, es algo que no es la lógica del estudio, digamos, es como, imagínate, vos sabés bien lo que costaba tener una reverb de buena calidad en un estudio, y bueno, yo siempre explico que la reverb es como si fuera un lago, un espejo de agua a donde los instrumentos se van a mojar. Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto quiero que se moje este instrumento? Y algunos las patitas, los dedos de los pies, otro hasta las rodillas, otro hasta la cintura y otro hasta acá, o sea, completamente. Entonces le mandás mucho envío, vas graduando entre el nivel del canal y puedes mandarle un montón. Y además puedes usar esa misma reverb para otros instrumentos, con lo cual de esa forma también guardas la coherencia de reverberación de todos los instrumentos. Así que, nada. Ahorra CPU, las cosas funcionan mejor. Pero bueno, y te ordenas, digamos, de alguna forma, porque si no también para graduar el mix en la reverb a veces tenés que moverte como muy milimétricamente y perdés un poco el control de las de la cosa. Pero bueno, todo el mundo hace eso que hizo Frank. No, con el web apenitas era. Claro. Un toquecito. Ahora sí podemos escuchar Yakurunas. Esta es la versión hecha en estéreo, que igual de por sí van a notar que tiene mucho juego de paneos. Después los invito a que escuchen la versión entonces inmersiva. En Tidal es lo más sencillo para escuchar directamente. Yakuruna se llama la canción. Ya con darle play te da por defecto la versión Atmos. Sí.
Esa es la versión estéreo. Esta es la que creo que justamente después le aplicamos más procesos en el bus a la vuelta. La flauta tenía más reverb, me parece. Sí. Esta quedó Sí, más seca. Así que bueno, era una obra en la que había mucho para poder jugar. Que la obra que necesitaba eso. Que haya movimientos, que haya efectos, que el bombo suene también más fuerte. También había un tema de que, bueno, había micrófonos, como contaba Bruno, que captaban el instrumento porque estaba ahí cerquita, pero era para la voz de la instrumentista que cantaba en un momento, además de que tocaba. Entonces también aprovechar cómo se filtraban ambas señales en el mismo micrófono, en algunos casos aprovechaba, ¿viste? Entonces hubo bastante experimentación, la verdad. Y fue algo que fue todo un proceso muy de aprendizaje, de entender, bueno, cómo trabajar con estas obras, las búsquedas. Fue la verdad que fue todo un proceso de aprendizaje muy groso, todo el año pasado, la verdad. Todos los domingos. Sí. Con respecto al canal, digamos, de la voz que está en gris, es justamente evitando un poco que se meta, digamos, ese micrófono, ese 81 que era también para el cello, digamos. Esas son las voces principales, Claro. Que había momentos en que una voz, son dos voces, dos cantantes, entonces también a veces que se quería que se escuche enfrentadas, una completamente a la derecha, otra a la izquierda, a veces capaz querías una que esté en el centro, y se filtraban. Entonces en esa conversación había que, además de que se filtraba un poco la sala, por momentos se decidía que se sume, por momentos no sumaba, entonces fueron decisiones que se fueron tomando. ¿Y usaste algún tipo de plugin para hacer una mezcla MS? ¿Cómo hiciste cómo abriste, digamos, el paneo en estéreo, digamos, para tener así como todo tan... Directamente desde el paneo, toda automatización desde listo. acá, Okay. desde Pro Tools. Sí. ¿Son las mismas estas? Pues estéreo. Acá los tengo, creo. Sí, bueno. En este tema, las voces grabaron en la sala enfrentadas, ¿no? Porque era mucho de verse, de los gestos. Entonces, podríamos haberlas aislado en los ISO para evitar que se metan un micrófono en el otro, pero bueno, estaba esta condición para la interpretación. Creo que el contrabajo estaba aislado. No, estaban todas afuera. ¿Estaban todas en la sala? Claro, por eso.
puntualmente esta obra no tiene una forma de marcar tradicional. Es decir, técnicamente para la dirección es mucho más complejo porque tuve que inventar patrones, es decir, marcar números con los dedos de encuentro, hacer algún gesto. Entonces no tenés forma de contar un beat, es decir, un pulso, que tal vez aunque vos veas o estés en un ISO, podés de última tener un clic, algo. Acá no hay clic, entonces no hay forma de tener precisión más que lo que va pasando en tiempo real. Por eso fue hacerlo así, todas juntas. Perdón, o sea, está bueno todo lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, da cuenta del desafío, ¿no? De grabación, de armado, o sea, cada cosa que van contando los chicos, o sea, realmente fue un aprendizaje, por más que uno tenga algo de experiencia, digamos, cada paso con el que se fueron encontrando que tenían que dar era algo completamente nuevo, era algo que no se había hecho. Así que, nada, esto está bueno, ¿no? Que además lo podamos compartir con todos ustedes. Me parece que es re valioso que se abra también un proyecto hacia la comunidad de esta forma. Sí, completamente. Cada proyecto es una nueva aventura. Sí. Y bienvenidas son. Una pregunta artístico-técnica. Veo el trabajo de paneos, espacialidad y demás. ¿En la orquesta o en la composición había planteado un orgánico o una disposición del orgánico? Es decir, o de ciertos instrumentos. Sí. Sí. Nosotros, en realidad, el planteo que se hizo fue: esto es lo que tenemos. Que era un montón igual, porque la orquesta son 35, entonces en su momento cuando se arma el proyecto, yo justamente a Nelly aquí presente le mando el orgánico de esto es lo que tenemos, tal vez también de estos aprendizajes. Uno ahora aprende y es como en la próxima es decir, bueno, esto es lo que tenemos, pero veamos cómo armarlo. Entonces fue como un gran pantone de colores que estaba buenísimo de todo el instrumental. Bueno, tenemos tantos violines, tantos chelos, tantos clarinetes, pero este clarinete además tiene clarinete bajo. Entonces tenías la compositora que decía, bueno, tengo todo esto, uso todo esto, o tengo, bueno, quiero solamente algo más minimalista de un saxo y un piano. Pero el orgánico como tal era todo lo que nosotras teníamos, que somos toda la agrupación. Por ejemplo, las percusionistas armaron toda una lista de los instrumentos que ellas pueden trasladar porque viajan en transporte público, así que tienen más instrumentos, pero bueno, son los que pueden llevar. Entonces, bueno, con ese set de cosas es con lo que las compositoras podían armar todo su diseño de piezas. Y cuando les llega a ustedes, digamos, en la disposición técnica, el planteo era, respetemos esa disposición o, por ejemplo, si llevemos a otro caso más fácil, tengo un coro, tengo soprano, alto, tenor y bajo, y los disponemos de izquierda a derecha dependiendo de la altura de cada voz. Ahora, en la mezcla, en la postproducción o en la grabación también, porque empieza ahí, ¿ustedes tenían ya planteado o lo podían plantear o se podía combinar? Lo disponía Clara, ella era la que ubicaba la orquesta. Obvio, nosotros le planteamos a ella el tema de aislar los contras y la percusión para que después la mezcla sea un poco más fácil. Pero sí, el resto de la orquesta que estaba en la sala lo disponía ella. Bien, gracias. Incluso justo pasó esto de aprendizaje, porque yo como directora somos así, en criollo, somos tercos y es como, así se tiene que hacer porque así funciona la orquesta. Entonces, porque bueno, la experiencia del trabajo en orquesta, que es otro universo a lo que es el trabajo en estudio, entonces cuando hicimos una segunda prueba, justamente Bruno dice, mira, separemos esto, y fue cuando eran dos piezas muy difíciles realmente de armar, de ensamblar. Entonces, bueno, ahí sí fueron dos piezas que sí se armaron por secciones, es decir, que lo fuimos que eran justamente algunos en control solamente para marcar, para que tengamos como guía, y después al revés, así que era, bueno, dirigir en estéreo de espalda y al frente. Pero bueno, era esa parte de ese aprendizaje, es decir, este tipo de obra en vivo tiene otra forma de trabajar, pero en estudio que no existe el margen de error. Es decir, se tiene que tocar como está y no lo enmascaras. Bueno, ahí fue parte de ese aprendizaje mutuo, de decir, bueno, ahí los directores de orquesta aprendemos que tenemos que entender, que escuchar, claro, el que sabe. En ese plano de
mediación artístico-técnica, ¿había un actora predeterminado? No. ¿O lo fuiste haciendo Normalmente vos es el con productor. María? El Claro, que hace ese exactamente, trabajo, a eso y, iba. Para este disco no hubo, o sea, la producción la hicimos acá, esta mesa. La grupa. Bueno, y Flavia también. Somos dos directoras. Ahí está, perdón, así se escucha mejor. Somos dos directoras y en el proyecto estoy yo como directora y está Flavia Guzmán, que es mi otra compañera amiga, que somos las dos directoras que llevamos adelante este proyecto autogestivo. Bueno. Bueno, el mastering fue sencillo. Fran trajo los stems que había armado de las secciones con lo que le pedí es los stems separados porque al comprimir para llegar al nivel que necesitamos para las plataformas, siempre las automatizaciones y más que nada en esta música pueden cambiar. La relación entre los stems va variando cuando uno empieza a apretar. Entonces, bueno, el hecho de tener los stems separados lo que permitía era retocar alguna automatización o levantar cosas que quedaban por ahí tapadas. Y quizás corregir algún paneo, agregar alguna reverb. Como que el mastering fue una especie de acercamiento más al final que era lo que ustedes escuchaban o se imaginaban. Y eso, bueno, y creo que usamos un EQ, ¿no? Usamos el Chandler, ya no me acuerdo. Sí, bueno, un poco, aún cuando masterizamos color. solemos usar el Chandler, el TG 12345 es. Y está el TG1 también, el limiter, compresor. Pasamos todo por ahí al final y no fue mucho más que eso. No sé si vos tenés algo para... No, sí, no recuerdo ¿Sí? que quizá habíamos hecho mucho más proceso, más que darle unos últimos colores y en la escucha más crítica y en el estudio, pero no mucho más, la verdad. Sí, Pero siempre bueno, fue ya, digamos que estaba todo ya planteado, lo que hubo que hacer fue llevarlo a nivel, básicamente. Llevarlo a nivel y retocar algunas cosas. Sí. ¿A qué nivel de luz lo llevaron? Porque, por ejemplo, esta música quizás no tiene como un nivel como estándar predeterminado, más o menos como qué nivel era como su estándar o lo que buscaban. Entre menos 14 y menos 16, sí. Sí, depende de la pieza, ¿no? Había piezas que ya en menos 16 sonaban un montón. En general las que menos densidad tienen, cuanto más densidad tenés, como que menos sensación de sonoridad te da. ¿Algo más? Perdón, te pasó el micrófono porque así sale en el audio del video. Yo lo que quiero es, como integrante de este proyecto, una de las compositoras, de las cuales formamos parte. En este momento yo no estoy, pero formábamos parte del Foro Argentino de Compositoras. Es un agradecimiento inmenso a cada uno y a los que no están, pero que también colaboraron, porque no es sencillo hoy en día. Este trabajo colectivo, como decía Clarita, es la muestra de que se puede. ¿Sí? Si nos ponemos de acuerdo, si laburamos, si dejamos los egos de por medio, y nos ponemos a laburar, se logran cosas maravillosas. Y yo no tengo más que agradecerles a la orquesta, a cada integrante, todos los técnicos, todos. Bueno, a Natalia que enseguida dijo que sí a esto, que nosotros dijimos, vos, no puede ser, ¿no? Agradecer. Muchísimas gracias. Y ustedes aprendieron mucho, nosotros también aprendimos mucho, todos estamos aprendiendo. Entonces es un gracias total, gracias totales, como bien corresponde. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Gracias.
No, creo que ya está, es la mejor. No, gracias, Nelly. No, cualquier cosa es redundante. La verdad que es el cierre que necesitábamos, porque el resto lo contamos al principio, un poco de lo colectivo, de la innovación, del trabajo en conjunto, en equipo. Así que, sí quiero, hay algo más que quiero decir. Es una expresión de deseo, que este impas, que este vacío, que este vaciamiento sea por un tiempo y que podamos volver a hacer proyectos como este y muchos más. Bueno, realmente ha sido muy nutritivo lo que han traído, lo que han presentado y queremos agradecerles también porque desde nuestra parte, quienes ya han venido a charlas de AES o también hayan participado en otras charlas, tener el material de primera mano, de esta forma, abrir la sesión, contar tal cual cada paso, cómo se realizó, es un gesto, la verdad, muy honorable y les estamos muy agradecidos porque presentar los proyectos abiertamente de esta forma contribuyen ampliamente al desarrollo de nuestra industria, así que muchísimas gracias, de verdad. Y ahora esperamos que lo hayan disfrutado, se hayan llenado de contenido que están compartiendo. Y bueno, les cuento brevemente, vamos a continuar. Les invitamos primero, cuando completemos la charla, cuando nos retiremos, les invitamos a pasar por el stand de AES Argentina. Así saco algunas fotos, por favor no se me escapen que les quiero sacar fotos. Así hacemos unas fotos, dejamos un recuerdo porque eso también hace que quede registro de lo que se hizo, porque acá somos unas tantas personas, pero queremos que llegue a muchas más y dejamos en las fotos. Igual les saqué fotos. Bueno, y también les cuento que mañana y pasado vamos a continuar con charlas. Mañana comenzamos nuevamente a las 13:30 con Julio Gorriti y Agustín Gorriti, de ¿Quién es Dante? Audio para streaming. Luego tendremos a Natalia Sotelo y finalmente a Cana San Martín. Nati va a hablar sobre audio para streaming también y Cana con Laia van a hablar sobre inteligencia artificial. Y el jueves, ahí se me está pasando un día, continuamos también desde tempranito con más charlas. Vamos a tener charla también de AES ASA y también a Hernán Ranucci. Bueno, sin más, les queremos nuevamente agradecer. Gracias a Caper también. Y bueno, los despedimos a este enorme panel con un fuertísimo aplauso. Gracias.